Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez. Este es el segundo evento del conjunto de diálogos que hemos llamado Vivir la otra lengua, que es un encuentro entre traductores en práctica para poder conversar acerca de la traducción literaria como arte y como oficio. Este espacio se llama La Mesa del Traductor, que en este caso sería la mesa del traductor y de la traductora, un espacio donde esperamos que quienes participen se arremanguen las mangas de la camisa y muestren y compartan reflexiones acerca de la traducción en marcha. Para la presentación de los invitados, le hemos pedido a traductor y también autor Kurt Folch que comparta un poco algo sobre la biografía de quienes van a intervenir ahora. Adelante, Kurt. Gracias, Rodrigo. Hola a todos. Hola, Soledad, a Mauricio. Gusto en verlos y gusto en conocer, por lo menos de manera virtual, a Soledad, aunque la había leído y nuestros estudiantes en la facultad suelen leer algunas de sus traducciones, así que un gusto tenerte, Soledad. Yo voy a ser bien breve, la cosa es que puedan ustedes hacer sus ponencias, dialogar. Me imagino que respetaremos la vieja costumbre de las mujeres primero, así que de todas maneras voy a presentarlo brevemente. Soledad Marambio es profesora de literatura y escritora y traductora. Soledad cuenta con un doctorado en estudios, voy a traducir, culturales latinoamericanos e ibéricas, Latin American, Latino and Iberian Cultures, en Columbia, Nueva York. Ha publicado en CUNY, perdón. Sí. Ha publicado La Noche de los Pájaros, en Calabaza del Diablo, y Chintungo, editó la edición de 2016, ambos poesía. Su trabajo ha sido publicado en Granta, Words Without Borders y World Literature Today, entre otras. Ha traducido diversas obras de la poeta Anne Carson, El ensayo de cristal, 2015, Variaciones sobre el derecho a guardar silencio, el 2016, ambas publicadas por Cuadro de Tiza, y La caída de Roma, que salió publicado por Alquimia el 2018. Fue parte del equipo central de Brutas Editoras, un proyecto independiente editorial en español, radicado en Estados Unidos, y de momento vive en Bergen, Noruega. Para mí, como comentaba brevemente antes de comenzar, la presencia de Soledad, un gusto conocerla. Le había dicho que por lo menos el ensayo Variaciones sobre el derecho a guardar silencio de Anne Carson es un texto, ya diría, clásico para nuestros estudiantes del taller de traducción, así que ha sido muy discutido, muy valorado, siempre citado, así que genial tenerla con nosotros. Y por otro lado tenemos a nuestro querido Mauricio Lectorat, ya muchos de los que están aquí viendo, escuchando la conferencia lo conocen, profesor de la Escuela de Literatura de la Universidad Diego Portales, autor de la novela La burla del tiempo, que ganó el premio Sex Barral de novela, Sartre en Citroneta, el 2005, Las islas que van quedando, el 2009, No hay que mirar a los muertos, 2015, Pequeños cementerios, 2017, por nombrar algunos de los títulos que ha publicado. Es traductor de Pierre Dreux, de Rochelle y Romain Gary, entre otros autores franceses o francófonos. El año 2016 publica su traducción en el castellano El espíritu de la escalera, que escribió Raúl Ruiz en francés. Un texto, bueno, Mauricio sabe, del que soy un fan, y me encanta la traducción que hizo de ese libro. Y es licenciado en Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona, doctor en Literatura de la Universidad Católica, profesor de nuestra escuela, y por lo que entiendo, dicen las malas lenguas, que está autotraduciéndose al francés en estos momentos. Quizá algo de eso nos va a decir. Así que, amigos, gracias por estar acá.
Soledad, te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, un gusto estar acá, en tan buena compañía, aunque sea virtual y todos desparramados por el mundo, bueno, yo, tan lejos. Bueno, quería partir, y qué lindo saber que ocupan variaciones en las clases, me encanta. Voy a compartir pantalla, porque quiero ir mostrando un poco del proceso del que voy a hablar. Acá está. ¿Y estamos listos? Y ahí va. ¿Se ve bien? Ok. Entonces, voy a hablar de un poema en particular de Anne Carson. Un poema que se llama Héroe, y que le puse como nombre a esta presentación, y creo que es una manera de nombrar el proceso de traducción de este libro, de lo que fue para mí traducirlo, encontrar un padre dentro de otro, ¿no? Le puse así porque, si bien voy a tocar algunos como aspectos de ver como ciertas elecciones de palabra o ciertas dudas, cómo trabajé ciertas cosas que me parecían un poco más problemáticas para mí, ¿no? O que que me presentaban ciertos desafíos en la traducción, quiero sobre todo hacer hincapié en cómo la traducción hace visible al traductor, cómo el traductor siempre aparece en la obra traducida, ¿no? El traductor y la traductora, o la traductora. Hay Silvia Molloy, una intelectual argentina, escritora maravillosa, dice, siguiendo a Borges, que la traducción es una lectura con una diferencia, ¿no? Es leer con una diferencia. Y a mí me parece que es como una definición maravillosa de la traducción, ¿no? Como la forma de una lectura profunda, la forma en la que nos podemos acercar más a un texto, casi como meterse el texto debajo de la piel, pero siempre con una diferencia, que es la marca de cada traductor o traductora, ¿no? Que tiene que ver con nuestro bagaje cultural, con nuestras historias, nuestras memorias, sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con quién traduce. Quien traduce siempre está en ese texto otro, que resulta del que viene. Entonces eso quería hacerlo como pequeña introducción para empezar a mirar este poema. Y para el poema quiero partir por mostrando un poquito el libro de dónde viene, ¿no? Héroe es un poema que viene de acá, de The Glass Essay. Acá está la traducción, el ensayo de cristal, que sacamos con un cuadro de tiza en 2015, si como recordaba Kurt, creo que 2015, 2014, no me acuerdo bien. Que es un poema largo, poema barra ensayo, ¿no? Como todo lo que hace Carson, que juega tanto, merodea tanto entre los géneros, que es el entonces poema ensayo que abre este libro Glass, Irony and God. Quería contar muy brevemente que este fue el primer libro de Carson que yo leí en la vida, ¿no? Y que lo leí al poco tiempo de mudarme a Estados Unidos, bueno, como al año y medio, cuando por fin me atreví a leer poesía. Y el texto que más me fascinó de ahí, que me atrapó, fue The Glass Essay, que fue el texto que me hizo de verdad querer traducir, ¿no? Con ese texto fue que conocí como el deseo de la traducción, como quiero tener ese texto, de qué manera puedo tenerlo más traduciendo. Que demoró unos años, ¿no? Entre que mejoraba mi inglés y entre que por fin me sentí como con la capacidad de hacerlo, de sentarme y traerlo a mis palabras. Cortito para presentar el poema, Hero, que está acá, y Héroe. Esta es la versión original de Carson, y esta es mi traducción, mi versión original, digamos, ¿no? El ensayo de cristal va sobre una mujer que está sufriendo y explorando una pérdida, la ruptura de una relación, la pérdida de un gran amor, mientras va a visitar a su madre, que vive sola en un páramo. Y hace esta visita leyendo las obras de La Fronté, especialmente las de Emily, ¿no? Sobre todo haciendo un gran hincapié en Wuthering Heights, en Cumbre en Borrascos. Dentro de esta historia que triangula, ¿no? esta madre con esta hija, con esta pérdida y con las Brontë, está esta historia, Héroe, este poema dentro del poema en el que se nos cuenta una visita al padre, ¿no? La madre y la hija
atraviesan su páramo para ir a visitar al padre que está en un asilo. Es un hombre que sufre Alzheimer y que hace 5 años ya no vive con la madre, y que ya no las reconoce, ni a la hija ni a la mujer. Entonces esa es la historia que va contando el poema. Y lo quería contar, lo quería resumir porque de alguna manera mientras fui traduciendo este poema fui encontrando cosas de mi familia y de mi padre y de mi madre, siendo que son historias totalmente distintas, nada que ver, ¿no? Mi papá nunca tuvo problemas de memoria, nunca estuvo en un asilo, siempre en casa, pero mientras iba traduciendo fui encontrando ciertas cosas y estos encuentros, ¿no? Internos míos, como alquimia con el texto, me hicieron ir haciendo ciertas elecciones de traducción, ¿no? Elegir ciertas palabras por sobre otras, ciertos giros por sobre otras. Por ejemplo, aquí marqué en la versión del inglés, está Carson, el hablante, perdón, resumiendo como el fin de una pelea con la madre, y que hay 3 caminos que la madre toma usualmente para terminar una pelea, ¿no? Tomar 3 vías. Y una de esas vías es The Stubborn as Your Father Channel, ¿no? Y que yo traduje el canal porfiada como tu padre. Y al poner el canal porfiada como tu padre, estaba escuchando a mi madre, ¿no? Y estaba escuchando incesantemente el porfiada como tu padre, como que puede haber sido para mí o para cualquiera de mis 2 hermanas, ¿no? Pero traje casa, sentía que estaba trayendo casa en esa pequeña lección, ¿no? Obviamente, cada palabra es una lección, pero quiero marcar esas que hacen que este poema sea especial para mí, ¿no? Aquí ahora empieza, esto es español y español no por error, sino porque lo que viene al lado izquierdo de la pantalla es el primer borrador. O sea, lo que hice cuando llegué y me senté por primera vez a traducir, ¿no? Aquí copié los mensajes que me iba poniendo a mí misma, ¿no? Como de pequeñas dudas, incluso a veces tonteras gramaticales, como en la rapidez de la escritura, decir responsable por, responsable de, ¿no? Y otras más importantes como cómo traducir both it, ¿no? La madre quiere evadir una pelea con la hija, y en mi primera versión la madre la evadía dando un salto mortal, así con una exageración tremenda, ¿no? Y después de varias lecturas y de conversar con esta palabra, y lecturas mías y también después una conversación hermosa con los editores de Cuadro de Tiza, ciertas cosas fueron encajando de otra manera. Y la madre pasó a ser una mamá que en vez de dar un salto mortal, pasa por alto un tema, ¿no? Entonces ahí se ven esas 2 decisiones, de acercar, la madre pasa a ser una mamá, que fue algo que también tuve que pensar durante todo el texto, cuándo es madre, cuándo es mamá, cuándo es padre, cuándo es papá, o pa, o ma, ¿no? En qué minutos el texto me llevaba a ese lugar de intimidad para traducir con pequeños matices ese vocativo, ¿no? Ese llamar a la mamá, al papá. Y puse aquí todo, lo que está acá son todo lo que tenía, entonces hay cosas que ni siquiera cambiaron, y hay cosas que no están marcadas que sí cambiaron, ¿no? Pero que no me quiero detener en esas porque si no el tiempo se me va a pasar volando. Ay, perdón. Bueno, eso era el diccionario, pero no me voy a parar ahí. Y aquí, ustedes ven toda la pantalla, que yo estoy corriendo aquí las caritas y no sé qué tapo o qué no destapo. Aquí me quería detener en una cosa. Bueno, viste, en azul voy, ya, perfecto. En azul iba marcando, aquí lo puse en azul, pero está todo en negro en los comentarios de Word, ¿no? Iba marcando las frases en inglés que en esta primera pasada rápida quería seguir pensando después. Entonces lo dejaba al lado, a veces me anoto como posibles alternativas para pensar después. A veces se caen todas esas alternativas y aparece otra. O a veces marco una cosa sobre la que tengo dudas y queda igual, o sea, como que esta es parte de la conversación inicial de la traducción conmigo y yo con este texto. Pero aquí quería marcar esto, la elección aquí de navegante que en el final pasa a ser un expiloto de la Segunda Guerra Mundial. Navegante hubiera sido la opción más literal, ¿no? Y tal vez la más pegada al significado. Porque el navegante, ¿no?, es el que puede orientar una nave a motor, ya sea en el agua o en el aire, un avión que cruza el mar,
¿no? O que se escurre por sobre las nubes en una noche oscura. Y eso es lo que hacía el padre del hablante del poema durante la Segunda Guerra Mundial. Pero me parecía que Navegante, que podía parecer la opción más lógica, quedaba demasiado náutico, ¿no? Se lo llevaba muy al agua y era muy importante que en este minuto este padre fuera un padre que volaba, ¿no? Entonces lo que hice acá fue poner piloto. No me acuerdo cómo fue la conversación que llevó al ex piloto, para ser sincera, no me acuerdo cuál fue el paso, pero sí lo marco porque al final retomo la idea del agua, que aquí abandono, porque me hace, ya no sé si, no está bien decirlo, o sea, me hace sentido, no me acuerdo, ¿no? Tenía sentido al final volver a esta idea del agua que aquí abandoné, pero a eso ya voy en un segundito. Esta es la parte que más me interesaba, a la que me interesaba llegar. Bueno, el poema va avanzando, ¿no? Les voy a contar un poquito en lo que iba el poema hasta acá. Llegan a visitar al padre entonces a este asilo. Después voy a leer unos pedacitos, pero ya más hacia el final. Llegan a visitar al padre al asilo. El padre obviamente no las reconoce. Y la hija empieza a recordar una conversación telefónica que tuvieron 10 años atrás, cuando la hija se da cuenta que el padre está perdiendo la memoria, ¿no? Y nota la angustia del padre en esa conversación. La angustia del padre porque el padre no sabe con quién está hablando. Y eso, el poema es una maravilla en cómo te va contando esa angustia. Y el padre se apresura en cortar, ¿no? Trata de cortarle, le dice a la hija, le dice, well, I won't keep you, so puedo cortarte. Y en ese momento, cuando estaba haciendo esa lectura, esta primera pasada, de nuevo me imaginé a mi papá. Mi papá cuando yo ya vivía afuera, se ponía muy nervioso cuando llamaba al teléfono. Pensaba que yo estaba gastando una millonada con la llamada de larga distancia cuando ya había Skype. Yo lo llamaba del computador a la casa, pero él como que se descolocaba y me decía, no, te tengo que guardar. Ya, ¿no? Y uní esa imagen con una frase que él siempre decía cuando quería cortarle a alguien. No te entretengo más, ¿no? Como listo, ya, se acabó, te corto. Y la puse, no te entretengo más. Y en ese minuto, ahora me doy cuenta, en esa escritura inicial tuve la duda, si era o no te detengo más. Y dije, tengo que mandarle a mi papá, me lo anoté ahí. No me acuerdo si le pregunté o no, y ya no lo puedo confirmar con él. No, mi papá murió hace un par de años ya. Y con la editorial después me acuerdo que tuvimos esta conversación. Yo les dije, no, quiero esta frase porque es la que decía mi papá. Mi papá estaba vivo en el momento que yo estaba escribiendo esto y que esto fue publicado. Y me decía, no, porque no se entiende tan bien, mejor que pongamos esta, que es más neutra y no sé qué, como que no importa que sea tu papá. Y ahora, que ya he traducido más cosas, me da pena no haberla peleado más. Como que digo, debería haberla dejado, ¿no? Debería ser no te entretengo más. Si alguna vez hacemos alguna edición, no sé si está el cuadro de Tiza por ahí escuchando, me gustaría volver a esa frase inicial, como creo que de alguna manera ahí no peleé lo suficiente por respetar la lectura mía, mi lectura con esa diferencia, ¿no? La verdad es que el sentido no cambia, entre no te entretengo más y bueno, no te demoro más, para el lector es lo mismo. Pero yo siento que ahí de alguna manera traicioné mi lectura, o lo que estaba detrás de mi lectura, y de mi deseo de llevar el poema a esta versión en español. Bueno, esas son cosas que estuve considerando mientras traducía. Otras cosas. Perdón, se me va la voz, es el invierno noruego. Hola papá, ¿cómo estáis? ¿No? Entre esas pequeñas cositas súper de casa, súper cotidianas, pero también al mismo tiempo mezclarlas con algunos pequeños signos de que hay algo extraño y extranjero dando vueltas atrás, ¿no? Por ejemplo, las galletas de arrurús, que es una cosa, no sé si alguno de ustedes conoce el arrurús, yo no tenía idea, y es la única traducción que encontré de arrowroot, que es en verdad la harina que usa la madre para llevar acá. Podría haberlo traído absolutamente al cotidiano de
de mi cultura, ¿no? El chileno podría haber puesto, no sé, qué sé yo, un queque, podría haber cambiado por otra cosa, pero quise hacer, porque sí, de guts, ¿no? De panza, quise dejar las galletas de arrurú junto a los cachureos, como mezclar lo que siento extranjero con lo que siento muy de acá, ¿no? Como que el texto tuviera esas marcas todo el tiempo, de lo cotidiano mío y de un cotidiano ajeno, como que esas cosas estuvieran presentes. Que me parece que son preguntas que siempre nos están asaltando a los traductores y a las traductoras, ¿no? Que no es solo la elección de la palabra por cosas de sintaxis, de sonido, que son muy importantes, pero que también hay otras cosas atrás, como muy importantes que van guiando nuestra escritura de esa traducción. A ver, ¿cuánto? Sí, no me quiero pasar. Si después que alguien quiere preguntar de las otras miles de rayas que tengo, voy a mirar esto ahora. Bueno, entonces la hija recuerda esto, ¿no? Recuerda esto, recuerda su enojo, la impotencia ante el olvido del padre, ¿no? Su reacción, su instinto de ser cruel, de castigarlo por estar olvidando. Y después volvemos de nuevo al asilo, ¿no? A ese mirar como el cuerpo ya está torpe y cómo la memoria en verdad no funciona, pero como detrás de eso también hay otra capa, ¿no? Sí, detrás de ese no acordarse está el padre, ese padre que ella recuerda, ese héroe que tiene en el título, ¿no? Y ahí hay un par de cosas que quería marcar. Este cambio de mirada perpleja a mirada burlesca. El padre la mira con el quizzical look, ¿no? Primero, mi primer impulso fue la mirada perpleja, el cómo no saber. Pero después me di cuenta que en esa perplejidad le estaba quitando mucho al padre. Lo estaba dejando demasiado encerrado en su desmemoria, ¿no? Lo estaba perdiendo. Y que lo quizzical tiene algo irónico o gracioso o simpático incluso, ¿no? Que se estaba perdiendo en esa primera traducción y que quería traer, porque si no era como castigar al padre, dejarlo en una esquina o amarrado en esa sala donde lo tiene otra escena del poema, ¿no? Amarrado ahí mientras se mece con los otros. Ella los llama locos, ¿no? Crazy. Entonces, en ese burlesco creo que se restituía algo al padre, y por eso fue esa elección. Bueno, ahí está la tripulación, el collar, Y quiero leer este final porque me di cuenta que ahora cambiaría algo de ese final. Y cambiaría algo porque creo que cambió algo de mi lectura también, obviamente, ¿no? Han pasado muchos años desde que traduje esto hasta ahora. Que al principio dije, me equivoqué, ¿no? Pero después dije, no, pero lo leí 20 veces y no está marcado, ni siquiera lo consideré, y lo vimos con los editores, y eso es una posibilidad real, ¿y por qué elegí esto? Y quiero llegar a eso como para cerrar. Ella aquí se pone al final del texto a describir una foto del papá que tiene con toda su tripulación aérea que tiene pegada ahí en el refrigerador, ¿no? Una foto donde está con todo su equipo de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, voy a leer, a ver cuál leo, voy a leer la del borrador, no importa, que creo que está bastante parecida. Dice, amanece, dejando ver para ir a Francia. Mi padre, el último a la izquierda, es el más alto de todos. Tiene el cuello de la chaqueta arriba, una ceja levantada. La luz sin sombras lo hace parecer inmortal, casi igual a alguien que no fuera a llorar nunca más. Aún me está mirando. «¡Soltar amarras!», lloro. Su sonrisa negra se enciende y luego se extingue como un fósforo. Ese soltar amarras era flaps down, I cry. Soltar amarras, lloro, era flaps down, I cry. Flaps down es cuando los aviones bajan esas alitas laterales, ¿no? Y es como, indica un soltar, como dice ahí, un bajar defensas, un prepararse para ir, ¿no? Y no encontré nada aéreo que no fuera un tecnicismo horrible, ¿no? Que poner ahí, y me pareció que el soltar amarras, que es náutico, ¿no? Que es muy de dejarse ir, tenía esa misma cosa de dejarse ir, de liberación, de salir. Y me di cuenta que en este soltar amarras, en mi traducción lloraba, ¿no? Cuando podía hacer llorar o gritar.
I cry, ¿no? Y me di cuenta que tal vez ese llorar de ese tiempo tenía que ver con que cuando yo estaba escribiendo este texto, de algún modo estaba preparando una despedida también con mi papá. Mi papá era bastante mayor, mucho mayor que mi mamá, y es algo que me parece que nos pasa mucho a los que migramos, que en algún minuto nos empezamos a preguntar pucha, está envejeciendo mi gente y yo estoy lejos, ¿no? Envejecen ellos, envejecemos nosotros y yo no estoy. Y creo que con este texto, de alguna manera, empecé a abrir un cierto capítulo de despedida, ¿no? Y siento que ahora, que mi papá ya murió hace un par de años, gritaría, soltar amarras, en vez de llorar, soltar amarras. Gritaría, soltar amarras, porque creo que ahí habría una celebración, ¿no? Una celebración de esa sonrisa negra que se enciende y luego se extingue. Sí, se extingue la sonrisa igual, pero en vez de llorar por la extinción de esa sonrisa, creo que gritaría por ese encendido, por ese segundito de encender la sonrisa. Y solo quería poner esto para terminar. Entonces soltar amarras, grito, sería mi versión ahora, ¿no? Y esta sería mi foto del refrigerador. Ese de la izquierda ya, este es mi papá. Y bueno, termino y paro dejo de compartir. Y bueno, todo. Muchas gracias. Y Mauricio, te doy el pase. Bien, muchas gracias, Soledad. Creo que ha sido una intervención la tuya que a mí me toca particularmente, digamos, me emociona particularmente, porque tú has hablado del deseo de la traducción. Y has hablado del deseo de la traducción y has manifestado tu deseo de traducción, digamos, o sea, la forma en que estás implicada, digamos, en esa escritura, porque una traducción en el fondo es una escritura, es una forma de escritura, sin duda alguna. El traductor tiene un lugar ingrato en general porque no se ve poco, a veces no se ve en absoluto, pero es un autor, sin duda alguna, ¿no? Entonces, a mí me llega particularmente lo que tú dijiste, fue muy bonito, porque claro, con estos ejemplos que tú pones, y justamente hay algo también que tiene que ver con el hecho de que la traducción, como la escritura, como la novela, como la prosa o el poema, en fin, nunca está terminada, ¿no? Es decir, uno siempre está volviendo y volvería y cambiaría y etcétera. Yo por eso no las miro, las mías, ¿no? Porque si las miro, sin duda alguna que me voy a decepcionar muchísimo. En fin, hay algo también muy neurótico en eso, ¿no? En esa manera de no terminar nunca, ¿no? En fin, muy bonita tu exposición. Yo he sido un traductor en diferentes posiciones, ¿no? Bueno, esta jornada se llama Vivir la otra lengua. Me parece un título extremadamente pertinente porque claro, hay una relación para los que traducimos, nos hemos dedicado a este oficio, etcétera, hay una relación muy íntima entre lengua y vida, desde luego. Hay una relación muy íntima entre literatura y vida, y hay una relación muy íntima entre lengua y lengua, ¿no? Yo soy de alguna manera, empecé antes que a hacer clases, incluso diría yo que antes que a escribir narrativa, empecé a traducir, ¿no? Me encontré en París esas pequeñas peguitas, digamos, pequeños trabajitos de traductor, y poco a poco me fui haciendo con una especie de trabajo que consistía en traducir todo tipo de textos, ¿no? O sea, traduje muchos catálogos de arte, pero también traduje los informes, suponte, del Salón de la Lámpara y la Luminaria, o del Salón del Mueble. O sea, he sido
más que todo, más que profesor universitario, incluso más que escritor, he sido un traductor y un traductor mercenario. O sea, aquel que traduce lo que le pongas, ¿no? Incluso puedo contar miles de anécdotas, en fin, no me voy a extender en el tema, pero me tocó alguna vez traducir del inglés al español el catálogo de una máquina para enrollar papel de water, que era una máquina rusa. Entonces ya estaba mal traducido sin duda del ruso, y yo tuve que hacer ahí, ese probablemente sería un gran poema, ¿no? Si yo lo recuperara y lo revisitara y lo parodiara, sin duda alguna que me podría salir un buen poema. Bueno, de manera tal que llegué a la traducción literaria mucho después, ¿no? Fui, como les digo, traductor como oficio alimentario, fui traductor en la UNESCO mucho tiempo, donde tienes que traducir informes de la Comisión Oceanográfica Internacional sobre los buques, ¿verdad?, que prestan ayuda, y las boyas y las estaciones, en fin, una traducción tecniquísima, ¿no? Y claro, todo esto se los cuento para decirles que he vivido de la traducción y he vivido en la traducción, y por lo demás he vivido de alguna manera traduciéndome yo mismo, ¿no? Porque por mi historia personal, ¿no? Yo me eduqué en un liceo francés, mi primera experiencia, digamos, del colegio es que una señora se para delante de ese grupo de niñitos que éramos todos y comienza a hablar en una lengua absolutamente incomprensible, y esa lengua era el francés, y esa lengua me acompañó durante toda mi escolaridad, ¿verdad? Y bueno, luego viví en París, y luego, etcétera, etcétera. Entonces, claro, llegué a la traducción literaria, yo diría, de una manera, entre comillas, natural. Es decir, era una especie de etapa que estaba ahí en el horizonte, ¿no? Y empecé poco a poco a traducir, y bueno, como decía Kurt, he traducido a Romain Gary, en fin, a Raúl Ruiz, que él escribió su última novela en francés directamente, ¿no? Etcétera, etcétera, y a otros tantos, ¿no? Etcétera. Pero, claro, lo que me interesa destacar acá es esta relación justamente entre lengua y vida, ¿no? Porque, claro, hay algo, fíjate, en lo que yo estaba pensando, que es, bueno, está este texto al que seguramente se ha aludido acá, ¿no? Y mucho, que es este texto canónico ya de Walter Benjamin, ¿no? De la tarea del traductor, el famoso texto ¿verdad? Lo que dice acá, y aquí estoy traduciendo, no para variar, estoy traduciendo de la traducción francesa de Benjamin de este texto. Dice así: la finalidad de la traducción consiste, a fin de cuentas, en expresar la relación más íntima entre las lenguas, ¿no? Bueno, y habla precisamente de una correlación de vida, así lo dice textualmente, entre el original y la traducción, ¿no? Entonces, yo siempre me he preguntado, fíjate, por la traductibilidad de los textos literarios, ¿no? Hay textos, Benjamin lo dice también, que llevan una carga de traductibilidad en sí mismos de alguna forma, pero hay textos que no la llevan. Por ejemplo, ¿cómo se traduce a Mallarmé? Fíjense ustedes que el otro día, por pura deformación profesional, casi, no me atrevo a decir vocacional, pero en fin, estaba leyendo yo ese poema de Mallarmé que se llama L'après-midi d'un faune, es decir, la siesta de un fauno o la tarde de un fauno, y decía, ¿cómo traduciría yo esto? Sería y eso está traducido, sin duda. Sería para mí absolutamente imposible de traducir ese texto, ¿no? Lo mismo pasa, debo tener unas 10 traducciones de Paul Celan, el famoso poeta
¿verdad?, de expresión alemana, rumano, de origen, etcétera, etcétera. La única traducción a la que yo vuelvo de Celan, porque no leo alemán, lamentablemente, es esta, que es la de Felipe Bosso, ¿no? Felipe Bosso era poeta, pero dedicó su vida entera a hacer este libro. Este único libro, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con una vocación, diría yo, casi sacerdotal, ¿no? Una entrega absoluta al texto de otro, para hacer tu propio texto, en definitiva, ¿no? Pero esto ocurre en poesía. Siempre me lo he preguntado, ¿la poesía es traducible? ¿Se puede traducir a Mallarmé sin defenestrarlo, digamos, ¿no? Sin aniquilarlo? ¿Se puede traducir, por ejemplo, esos magníficos poemas tan sencillos, tan musicales, ¿verdad?, de Apollinaire? ¿Cómo se traduce un caligrama de Apollinaire? Es prácticamente imposible. Al mismo tiempo, hay textos narrativos que tampoco son traducibles, o muy difícilmente. Uno de mis maestros de escritura ha sido este magnífico escritor francés que se llama Louis-Ferdinand Céline, ¿no? Yo no he encontrado hasta la fecha una traducción más o menos potable del Viaje al fin de la noche. Yo leo las primeras páginas del Viaje al fin de la noche, esa magnífica novela, primera novela de Céline. Leo cualquier traducción española y no estoy leyendo a Céline. No estoy leyendo a Céline, estoy leyendo una versión mala, de hecho, en un español de España, por la sencilla razón de que Céline escribe un lenguaje absolutamente hablado, un lenguaje como lo que se llama en francés un langage de comptoir, o sea, de mostrador, de bar, ¿no? Pero además de los años 30. Entonces, ¿a qué lengua lo traduces? ¿No? Céline es el caso de un escritor que no ha sido, diría yo, realmente traducido todavía, por lo menos en español, ¿no? Lo mismo ocurre, al revés, con un autor de los nuestros, nacional, que es José Miguel Varas. ¿Cómo se traduce el Correo de Bagdad? José Miguel Varas, que es otro autor de la lengua hablada, ¿no? Entonces, claro, el Correo de Bagdad es un experimento literario, porque además se inventa, hay un personaje allá adentro que inventa una lengua, ¿no? Que es este famoso profesor checo que habla un castellano absolutamente macarrónico. ¿Cómo lo llevas eso al inglés, al francés, al alemán? Imposible, ¿no? Entonces, claro, la traducción tiene límites, digamos, la traducción tiene también muros de alguna forma. Hay un escollo, ¿no? En ese contacto íntimo entre las dos lenguas hay zonas, hay objetos textuales que son muy difíciles o imposibles de traducir, ¿no? Para la última edición, por ejemplo, del Ulises de Joyce, en Francia, que pasa por ser la edición canónica actualmente, esa edición está hecha por 25 traductores, 25. Se organizó un seminario, ¿no? Con los 25 mejores o más, con las carreras más dilatadas, traductores de literatura inglesa al francés, y entre todos lograron esa traducción, es decir, un esfuerzo absolutamente ciclópido, ¿no? Bueno, por tanto, estamos ante unos problemas muy complejos, ¿no? Cuando estamos traduciendo. Estamos trayendo un sentido desde una lengua con su contexto cultural, con su contexto histórico, etcétera, con su contexto vivencial, a otra lengua. Y esa es una tarea extremadamente dura, ¿no? Y de resultado, por cierto, incierto. No es seguro que una traducción te quede bien. Yo apostaría más, en mi caso personal, que una novela me puede quedar bien, pero cuando inicio una traducción no estoy seguro de nada, ¿no? De lo más mínimo. Por eso aprecio tanto
la intervención de Soledad que dice, esto lo haría así, lo habría hecho así, yo lo diría de esta manera. Claro, obviamente. La traducción, Manuel Rojas dice, la prosa nunca está terminada, pues la traducción tampoco. La traducción nunca está terminada, ¿no? Bien, en mi experiencia personal y en lo que yo les puedo contar, yo traduje mi última novela. Esta ha sido la última pirueta que yo he hecho en materia de traducción, y era algo que para mí era extremadamente importante. O sea, era un verdadero desafío, ¿ah? Un verdadero desafío personal, porque, como les digo, yo me he pasado la vida traduciéndome, ¿verdad?, del francés al español, del español al francés, etcétera. Tengo hijos franceses que hablan chileno como todos nosotros, etcétera. Les he trasladado a ellos este problema de la traducción y de la lengua vivida, justamente, ¿no? Y claro, ya con mi novela anterior traté de convencer a mi editora francesa de que me dejara traducirla yo, y ella me dijo que no, porque como yo era el autor, le iba a hacer otra novela, porque ante los escollos, justamente las dificultades de la traducción, como yo soy el dueño de la pelota, por decirlo así, soy el dueño del texto, ¿verdad? Bueno, le hago otra cosa, ya está. Y con esta última novela, que se llama Pequeños cementerios bajo la luna, volví a insistir, volví a la carga, y le dije, mira, sométeme a una prueba de traducción, como hacen todos los editores, ¿no? Es decir, te piden un par de capítulos, unas 20 páginas, y entonces comparan las traducciones y eligen la que ellos estiman ser la mejor, ¿verdad? Bueno, yo dije, mira, sométeme a una prueba de traducción, es decir, júzgame con exactamente la misma vara con la que juzgarías a otros traductores, y de hecho ponme en competencia con otros traductores, no hay ningún problema. Y lo conseguí. Ya haber conseguido eso, para mí fue una conquista absoluta, es decir, que me dejara traducir, pero luego tuve que traducir, y esa ha sido una experiencia absolutamente extraordinaria por varias razones, porque me enfrenté a mí mismo, desde otro lugar, ¿no? Es decir, tuve que salirme de alguna manera de mi experiencia personal en español, en castellano, y ponerme en mi experiencia personal en francés, y ver a ese Mauricio Lectorat que escribió Pequeños cementerios bajo la luna en castellano como un escritor más. Y les voy a decir algo, encontré que era un pésimo escritor, que era fatalmente mala esa novela, que nunca debería yo haber publicado eso, porque claro, porque tú te das cuenta de los resortes íntimos de la lengua que estás vehiculando, ¿no? Y entonces me di cuenta de que mi novela está escrita, como todas mis novelas, en una lengua hablada, ¿no? Es prácticamente puro diálogo. Pero me di cuenta de que, además de la expresión coloquial hablada del castellano, ¿verdad?, que realizamos en Chile, la marca, digamos, del registro coloquial era tan profunda, y es tan profunda en ese tipo de textos hablados, ¿verdad?, que llega incluso a modificar y marcar, digamos, la sintaxis, ¿no? No es solo el léxico, es la construcción de la frase, ¿no? Son las repeticiones, por ejemplo, que en castellano son admitidas e incluso pasan por ser un recurso poético. En francés son imposibles, tú no te puedes repetir. Entonces, bueno, para mí fue un desafío absolutamente monumental esta traducción. Me llevó 2 años, y hoy día el texto está por fin en librerías en Francia, está circulando, etcétera, etcétera. Y claro, me he transformado en uno de los escasos autores latinoamericanos que se traducen a sí mismos al francés. Con lo cual, claro, ¿eso era lo que yo quería alcanzar? Sí, pero lo que quería sobre todo era traducirme. Porque justamente, como les digo, he vivido traduciéndome, ¿no?, y traduciéndole a los otros.
quisiera compartir pantalla, les voy a mostrar algunos de... Antes de compartir pantalla, les voy a mostrar, por ejemplo, acá. Esta es la novela en español. Claro que tuve que adaptar frases. Hay un pequeño detalle, fíjense ustedes que la última parte de la novela, o la penúltima, se llama Si el pasado no perdona, hoy cúrate llorando. Eso es una salsa. Es la letra de una salsa, ¿no? Que cualquier lector más o menos informado, ¿verdad?, de la cultura popular, en todo caso, en español, identifica fácilmente. Esa frase, por supuesto que no quiere decir estrictamente nada en francés. Les muestro este ejemplar porque ahí anoté abajo, de mi puño y letra, la frase que encontré, es decir, una canción equivalente, ¿verdad?, que le hablara a todos los franceses, que es un hit, que es una canción muy conocida, que dice «C'est un beau roman, c'est une belle histoire». ¿Ya? Eso todos los franceses lo van a entender. Entonces, tuve que adaptar todas esas, por supuesto, alusiones culturales, ¿verdad? A veces explicarlas, a veces las guardé, las conservé en español. En una parte del texto se cita la canción Ojos negros, piel canela, ¿verdad? Que me llegan a desesperar, o me llevan, ahora no lo sé. Bueno, guardé esa frase, pero la expliqué, la traduje, ¿no? Les voy a mostrar, para terminar, ahora sí quisiera compartir pantalla, no sé si puedo hacerlo, voy a intentarlo. Les voy a mostrar un segundito, ¿dónde está esto? Una parte nomás. A ver. Ahí está. No me resulta. Un momento, por favor. Voy a cerrar todo. Parece que tengo demasiados textos abiertos. Quería mostrarles sencillamente un pasaje del texto para que se dieran cuenta ustedes de lo que estamos hablando, ¿no? Si cuando uno habla de traducción, habla obviamente de objetos concretos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, lo intento de nuevo. Sí. No lo encuentro. Y no sé por qué no lo encuentro. Bueno, en fin. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo que les muestre el texto. Quería mostrar un poema en realidad, porque el texto tiene un poema que el propio protagonista. La historia es la historia de un joven que llega a París y que hace un doctorado en lingüística y que se ve, en el fondo termina con un trabajo de portero de noche, y es toda esa picaresca parisina, en el fondo, de los latinoamericanos, ¿verdad?, que realizan todo tipo de trabajos, etcétera, etcétera, pero también es una historia familiar. Ese protagonista es hijo de un padre absolutamente pinochetista, y esto era lo interesante, el lenguaje hablado coloquial del hombre rudo de trabajo chileno, ¿no? Cómo adaptar ese lenguaje, ¿verdad?, a un contexto francés, ¿verdad? Entonces les voy a leer un pasaje nomás, no se los voy a leer en francés, por supuesto, porque no tiene sentido, pero para que ustedes vean la lengua, ¿no? Su padre, con un whisky. Nosotros somos gente de esfuerzo, gente de trabajo, ¿me entiendes? Su padre, con 2 whiskies. Mis padres llegaron de España por allá por 1910, eran jóvenes y muy pobres. Su padre, con 3 whiskies.
Mira, cabrito, tus abuelos llegaron de España, de un pueblo extremeño que se llamaba Villar del Rey, un pueblo de mierda. Tu abuela María era costurera, lo fue toda su vida. Si me preguntáis por un recuerdo de mi infancia, te digo al tiro. Mi madre surciendo calcetines. Putas que éramos pobres. Tu abuelo Joaquín trabajó siempre como ayudante de panadero. Todo esto no era en Santiago, sino en Rancagua. Y fíjate cómo son las huevadas de la vida. Después de muchos años, tu abuelo se asoció con 2 de sus hermanos y pudo comprarse la panadería, pero a los pocos meses murió de un infarto. Tu abuela, viuda, con 4 hijos, surciendo calcetines, cosiendo chaquetas, remendando pantalones, nos saca adelante a los 4. No, cabrito, si la vida es dura. ¿Ya? Bueno, ahí hay un aula nacional muy, digamos, que si yo les leo este párrafo, todos los chilenos vamos a identificar ese personaje. Vamos a saber más o menos qué tipo de personaje es. Ese coloquialismo lleva unas marcas sociales y culturales muy reconocibles para todos nosotros, ¿no? Bueno, llevar eso a otra lengua, a otro contexto cultural, fue una tarea titánica, ¿no? Porque, claro, uno se puede equivocar en una novela, se puede equivocar en un capítulo, se puede equivocar en una estructura narrativa, pero no se puede equivocar en la traducción, porque la traducción no admite equivocaciones. Una traducción es buena o es directamente mala, y si es mala, es desechable. Y se corre el riesgo, ¿verdad?, de caer en eso que dice Benjamin, que la traducción sea una transmisión inexacta de un contenido inesencial. Fíjense ustedes, con qué precisión lo dice, ¿no? Una transmisión inexacta de un contenido inesencial. ¿Qué hay que privilegiar? Pues lo que Jacobson llama, por supuesto, que la función poética del lenguaje, pero se dice rápido eso, luego hay que hacerlo. Y ahí está el desafío del traductor. No me voy a alargar más porque ya me he alargado mucho, y este tema a mí personalmente, se habrán dado cuenta, me apasiona, podría hablar 3 horas y media, pero estamos en este formato acotado, así que les agradezco mucho. Perfecto, muchas gracias Mauricio, y muchas gracias también Soledad. A mí me consta que ustedes no se pusieron de acuerdo, que se conocieron justamente aquí en esta pantalla, pero es sorprendente como ambos a través de la traducción han logrado tocar, han logrado pulsar una cuerda emotiva, una cuerda personal. Porque es notable como en la traducción, sin duda, hay una lectura singular, pero el arte de la traducción está ahí en el equilibrio, cómo sostener esa lectura singular y cómo camuflarse detrás del texto. Y eso, por cierto, tiene ciertos costos, y ambos se han referido a esos costos. Bueno, en los 2 canales de transmisión tenemos gente bastante entusiasta, han expresado, han dejado ahí sus impresiones. Una de ellas es Semi Bae, que la recordamos ahí, alumna nuestra, que con 2 signos de exclamación dice qué precioso. Y estoy de acuerdo con ella, estoy de acuerdo con ella. Ahí nos emocionamos con el padre de Soledad, y entendimos también las limitaciones de Mauricio, quien fue seleccionado, entre otras voces, para traducir, pero en el fondo se ha adjudicado una tarea que sabemos que tiene unos límites bastante frustrantes. Así que quisiera de alguna manera felicitarlo, y me alegra que ambos son traductores en plena producción. Eso significa que después de esta charla y después de saber, digamos, de haber compartido estas intimidades con nosotros, vamos a poder leer sus propios trabajos bajo otra clave. Vamos a tener la oportunidad de sostener un tipo de complicidad con ustedes. Muchas gracias, han sido muy generosos. No sé, Kurt, si es que tú tienes algún comentario final. No, bueno, nuevamente agradecerles a Mauricio. Bueno, lo veo con relativa frecuencia ahora, no en persona por las condiciones en las que estamos,
pero yo ya le he comentado, conozco sus traducciones de Drew Rochelle y sobre todo la de Ruiz, que bueno, no la puedo leer en francés, pero el texto a mí me encantó, así que nuevamente lo felicito esta vez por vía Zoom a Mauricio por ese texto, es muy bueno. Y a Soledad, nuevamente, un gusto verla, conocerla, reiterarte que es un pequeño clásico tu traducción entre nuestros estudiantes, así que genial. Muchas gracias. Y me encantó lo que dijeron ambos, pero lo que tomó Mauricio de lo que señaló Soledad, ¿no? Uno traduce porque quiere hacer propio el texto. De pronto uno se encuentra con algo que lo maravilla tanto, que le gusta tanto, ¿qué hacer? No puedo escribirlo yo, lo traduzco, intentar traducirlo, ¿no? Es como una especie de cariño, revancha, hay un montón de cosas, ¿no? Pero... Excelente, muchas gracias, Kurt, muchas gracias a ambos, gracias Rodrigo. Mauricio, les aviso a quienes nos están viendo que en 15 minutos más volvemos a abrir las transmisiones. Esta vez se van a presentar 2 escritores de la Escuela de Literatura Creativa, 2 escritores de la Universidad de Columbia, que estuvieron trabajando durante un semestre en traducciones colaborativas. Ellos pertenecen al colectivo Word for Word, y eso comienza a las 4:15. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Sole. Chao. Muchas gracias, chao.